hermano, toma tiempo para sentarte con tu familia e instruirla en la palabra de Dios. Ahí está el catecismo, hermano, ahí están las preguntas, las respuestas, los textos bíblicos y los motivos de oración de esta semana. Las hermanas que no tienen, saben que en su casa ella es la única cristiana, tome a sus hijos y haga su culto familiar con ellos también. Es importante, recuerde, nosotros lo decimos todos los domingos, hermano. La vida cristiana no es un evento que pasa el domingo en la mañana. La vida cristiana es un estilo de vida. Nosotros somos cristianos los domingos, somos los cristianos los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados. Somos cristianos por la gracia de Dios cuando nos levantamos y cuando nos acostamos. Somos cristianos cuando estamos en la casa y cuando estamos en la calle. Y en todo nosotros queremos glorificar el nombre del Señor. Amén, hermano. So, quiero animarte, mi amada iglesia, a que durante esta semana tomes tiempo a hacer tu culto familiar para que como familia podamos crecer en la palabra del Señor. Quiero invitarles a orar. Inclinen su rostro donde están y vamos a invocar el nombre del Señor. Pídale a Dios que le hable hoy a través de su palabra una vez más. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella tú nos confrontas con nuestro pecado. A través de ella, Señor, tú nos consuelas, Señor, con tu gracia y nos llevas a Cristo. Te damos gracias, Señor, porque ciertamente cuando nosotros miramos alrededor nuestro, cuando nosotros miramos, Señor, la condición en la que el mundo se encuentra, Señor, tendemos a deprimirnos, nos podemos, Señor, desanimar, porque el mundo en el cual vivimos va de mal en peor. Señor, pero lo único que nos sostiene, lo único que nos, Señor, que mantiene el gozo en nuestros corazones, es la certeza, la convicción de que tú volverás por nosotros. Amén. Y que en ese día, Señor, ya no habrá más llanto ni dolor. Amén. Ya no habrá más oscuridad. Y tú mismo, Señor, como dice tu palabra, secarás las lágrimas de nuestros ojos. Amén. Pues por eso, Señor, que nosotros como iglesia en esta mañana clamamos, ven, Señor Jesús. Amén. Ven por nosotros. Amén. Tu iglesia te espera, Señor. Amén. Padre, en esta mañana quiero orar por nuestros hermanos, Señor, perseguidos en el mundo. Mientras, Señor, hoy ellos se reúnen en condiciones extremas para adorar tu nombre, yo te ruego que tú los edifiques a través de la proclamación de tu palabra. Mira, Señor, a los pastores de estas iglesias, Señor, fortalécelos y dale sabiduría para que puedan guiar a tu pueblo en estos tiempos tan difíciles. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, mira a aquellos que están presos por causa de tu nombre. Sí, mi Dios. Ten misericordia de ellos, oh Dios. Amén. Señor, y sosténles, fortaléceles en la fe. Señor, en el nombre de Cristo te lo rogamos. En esta mañana queremos orar, Señor, por la iglesia North Houston Baptist Church. Amén. Queremos pedirte, Señor, por el pastor John, mientras él proclama tu palabra, Señor, sea tu nombre magnificado en esta iglesia, en esa iglesia local. Amén. Usa al pastor John para, Señor, proclamar tu palabra de tal manera que, Señor, que tu pueblo sea, Señor, edificado en su fe. Señor, dale claridad para que él pueda, Señor, comunicar tu palabra. Amén. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que tú, Señor, respondas el clamor de esta iglesia conforme al propósito que tú tienes con Sí, mi ella. Dios. Sí, Señor. Padre, en esta hora te rogamos por la iglesia bautista de Pampa. Mira al pastor Eliodoro, Señor, mientras Amén. él predica. Yo te pido, Señor, que tú lo uses Amén. para la gloria de tu nombre y la edificación de tu pueblo. Amén, En Señor. el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Señor, mira cada vida que tú has traído hoy a tu casa, Sí, mi Dios. a esta iglesia local. Sí, Señor. Señor, tú conoces nuestras necesidades. Sí, mi Dios. Y es por eso que, Señor, desde lo más profundo de nuestros corazones, hoy nosotros te clamamos.
Señor, háblanos a través de tu palabra. Amén, Señor. Señor, nuestras almas desfallecen por tu palabra. Sí, mi Dios. Señor, lo que más necesitamos es escuchar tu voz. Amén. Usa tu palabra en este día para traer a la salvación a los que no te conocen, para edificar a tu pueblo, para formar a Cristo en nuestras vidas. Señor. Amén. Usa tu palabra, oh Dios, Amén. para llenarnos de tu Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Aleluya. Amados hermanos, en esta mañana quiero llamar la atención de ustedes a Efesios capítulo 5, perdón. Y quiero, hermanos, específicamente pedirles que lean conmigo el verso 18. Vamos a leer desde el verso 17 hasta el verso 21. Amén. Sí. Efesios capítulo 5 y vamos a leer desde el verso 17 al 21. Dice: así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Amados hermanos, hoy, con la ayuda del Señor, quiero revisar estos pocos versículos que acabamos de leer bajo el título Ser llenos del Espíritu Santo. Si yo en esta mañana les repartiera un papel a ustedes con esto escrito, el Espíritu Santo, y al lado, hermano, le pusiera una línea en blanco para que usted llenara ese espacio en blanco, lo más seguro es que la mayoría de una de las cosas que más que se iban a repetir en casi todos los papeles es poder, Pentecostés, sanidad, milagros y cosas como estas. ¿Me podías bajar un poquito el micrófono, por favor? Juanito, ¿me podías bajar el micrófono un poquito, hermano? Gracias. Si nosotros, como decía, si yo le preguntara a ustedes, pongan un papel con qué es lo que usted asocia al Espíritu Santo, la mayoría de los papeles iba a estar, hermano, palabras como poder, bautizo, milagros, sanidad. Y la razón, amados hermanos, por la cual en la mayoría de los papeles iban a aparecer palabras como estas, es porque la realidad es que nosotros, los seres humanos, estamos fascinados con las cosas sobrenaturales. Y esa fascinación con las cosas naturales, aún en la vida de la iglesia, se debe a dos factores fundamentales. El primer factor, a la falta de estudio bíblico. La iglesia, aunque si usted se da cuenta, en la mayoría de las iglesias hoy se canta acerca del Espíritu Santo, todos los cristianos sabemos quién es el Espíritu Santo, pero lo que más, hay dos cosas que sabemos muy bien del Espíritu Santo. Una es que el Espíritu Santo es Dios. Y lo otro, hermano, donde nosotros nos enfocamos es precisamente en las obras sobrenaturales que el Espíritu Santo lleva a cabo o llevó a cabo en el libro de Pentecostés. La otra, y porque no estudiamos la Escritura, por la falta de estudio de la Biblia, es que nosotros, hermanos, no conocemos bien, claramente, cuál es la obra y la función del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. El otro factor que nos ha llevado a esta fascinación con las cosas sobrenaturales es precisamente la mala interpretación de los textos bíblicos que hablan acerca del Espíritu Santo. Y esta falta de estudio bíblico, sumado a la mala interpretación de las Escrituras, ha traído como consecuencia, ha producido, ha dado a luz diferentes movimientos en la historia de la iglesia que ha cambiado, hermano, la manera en que la iglesia vive, la manera en que la iglesia funciona y la manera, hermano, en que nosotros percibimos la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente a nivel individual y en la vida de la iglesia a nivel congregacional. Por ejemplo,
Uno de estos movimientos que ha afectado la manera en que la iglesia vive y percibe la obra del Espíritu Santo es el movimiento de la tercera ola del Espíritu Santo. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con estos términos. El término de la tercera ola del Espíritu Santo. ¿Qué es, hermano, la tercera ola del Espíritu Santo? Bueno, la tercera ola del Espíritu Santo o el movimiento del Espíritu, el tercer movimiento del Espíritu Santo, este término fue dado por un hombre llamado C. Peter, que fue profesor del seminario teológico Fuller. Y él se refirió a este movimiento como la tercera ola, porque fue el tercero de 3 movimientos carismáticos que impactaron el cristianismo moderno. El primer movimiento, hermano, o la primera ola, como ellos le llaman, fue el movimiento pentecostal, que se originó al principio del siglo XX con las enseñanzas de Charles Parham, seguidas, hermano, del renacimiento en la calle Azusa. El renacimiento en la calle Azusa, en Los Ángeles, California, fue, hermano, un evento que fue el que dio lugar al movimiento pentecostal y original, como se conoció originalmente. Ahora bien, después, hermano, de esto hubo un segundo movimiento. Y en el año 1960 surge el movimiento carismático. ¿Qué es el movimiento carismático? En este movimiento carismático lo que pasó fue que la mayoría de las enseñanzas de la iglesia pentecostal, hermano, se fueron extendiendo a iglesias que no eran pentecostales. Y es por eso que usted ve, es de ahí que usted ve que, por ejemplo, la mayoría de las iglesias hoy no pentecostales también creen las mismas cosas y practican las mismas cosas prácticamente que la iglesia pentecostal. Ahí incluidos están también muchos bautistas. Y católicos. Ahora bien, el tercer movimiento, bueno, antes de ir al tercer movimiento, que es la tercera ola, el movimiento carismático, hermano, fue también lo que le dio popularidad a la famosa doctrina, hermano, de reclámalo y proclámalo, que es una doctrina que está muy famosa, hermano, en estos días en la iglesia. Y esto, hermano, también es lo que dio origen, por ejemplo, a la famosa práctica en las iglesias de caerse, ¿verdad? ¿Cuánto han visto estas cosas? Caerse en las iglesias. Y supuestamente, hermano, esos son movimientos del Espíritu Santo. Otro fenómeno que surge del movimiento carismático, no solamente en iglesias pentecostales, sino en iglesias de varias denominaciones, es, por ejemplo, la risa santa. La risa santa, no sé cuántos de ustedes están familiarizados con ella, pero es un fenómeno en el cual las personas empiezan a reírse descontroladamente y dicen que eso es movimiento del Espíritu Santo. Ahora bien, después, hermano, a los años 80, viene lo que entra en el escenario lo que es la tercera ola del Espíritu Santo. Y la tercera ola del Espíritu Santo sigue, hermano, o el tercer movimiento sigue las mismas doctrinas o las mismas preposiciones de la primera ola y de la segunda ola. La única diferencia es que las personas que están familiarizadas con la tercera ola del Espíritu Santo no quieren identificarse ni como pentecostales ni como carismáticos, pero aún ellos siguen creyendo y el énfasis de ellos es, hermano, las cosas sobrenaturales y el poder sobrenatural, los milagros, las sanidades y todo este tipo de cuestiones. Ahora, de todos estos movimientos, hermano, es donde sale también doctrinas como la del bautismo del Espíritu Santo, como una segunda experiencia que los cristianos debemos de vivir. Todos nosotros sabemos que en el momento en el cual nosotros venimos a Cristo, los cristianos, hermanos, todos tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Efesios capítulo 2 dice que el día en que nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El día en que nosotros creímos, nosotros, hermanos, Dios hizo habitar a su Espíritu Santo en el creyente. Dice también la Biblia que Dios nos da su Espíritu sin medida.
No es que Dios nos da, amados hermanos, un poco de su espíritu hoy y más adelante, en cierto tiempo, Dios nos da otra parte de su espíritu. La Biblia nos enseña eso. Ahora, aunque todos los creyentes, hermanos, todos los cristianos somos llenos, tenemos al Espíritu Santo, todos los cristianos, yo quiero ser enfático en esto, todos los cristianos, en el momento en que nosotros creímos, fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Porque Dios hizo habitar su Espíritu en nosotros, de manera que ya nosotros, lo que los cristianos hoy debemos buscar, lo que los cristianos hoy por lo cual debemos orar, no es para ser bautizados por el Espíritu Santo, porque ya hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, ya hemos sido sellados por el Espíritu Santo. No debemos de pedir tampoco ni buscar la unción del Espíritu Santo, porque dice, hermano, la Escritura que ya nosotros tenemos la unción del Santo. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu de Dios habitando en nosotros. La Escritura lo que sí enseña es que los cristianos debemos de orar, debemos de buscar el ser llenos del Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué es ser lleno del Espíritu de Dios? Y esto es lo primero que yo quiero que ustedes vean conmigo en el pasaje. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Mira el verso 18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Lo voy a leer de nuevo. Dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Antes de yo explicarle qué es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, quiero resaltar una verdad que está implícita en este pasaje. Y esta verdad es la siguiente. El ser llenos del Espíritu Santo no es, amados hermanos, una opción para el cristiano. Es lo primero que Pablo nos dice implícitamente en ese pasaje. Ser llenos del Espíritu Santo no es una opción para nosotros los cristianos. Si nosotros queremos vivir una vida cristiana fructífera, es necesario que cada uno de nosotros seamos llenos del Espíritu de Dios. Y te voy a explicar por qué. Porque a partir del versículo 18, a partir del verso 21, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, empieza a aplicar el Evangelio en lo que se refiere a la vida familiar de la iglesia, y de la vida familiar de cada cristiano. Y él empieza a dar, hermano, instrucciones claras y específicas. Y déjame decirte algo en esta mañana. La Biblia es clara con relación a cuál es nuestro deber como esposo para con nuestras esposas. La Biblia dice que los esposos cristianos debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. La Biblia dice que las esposas se deben sujetar a sus esposos como la iglesia se sujeta a Cristo. La Biblia dice, en ese mismo pasaje, en el contexto del versículo 19, que los padres cristianos debemos de educar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. La Biblia dice también en este mismo pasaje que los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor. Pero déjame decirte algo, mi amada iglesia. Esposo cristiano que estás aquí en esta mañana. Para tú poder amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Hermana querida, para tú poder sujetarte a tu esposo como la iglesia se sujeta a Cristo, tú necesitas ser llena del Espíritu Santo. Amén. Padre cristiano, para tú poder educar a tu hijo en la disciplina y en la amonestación del Señor, tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Hijos que están aquí, niños y adolescentes, para ustedes poder honrar a sus padres y obedecer a sus padres en el Señor, ustedes necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Para nosotros poder vivir una vida que honre y glorifique el nombre de Cristo, tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque
Porque dice, en el contexto también de este pasaje, dice la Biblia, Pablo le dice que nosotros como cristianos, porque estamos en Cristo, tenemos que vivir, hermano, como dice la Biblia, debemos ser imitadores de Dios, debemos de andar como hijos de luz, debemos, hermano, de vivir una vida que es como es digno del Evangelio, y para eso tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No es algo que nosotros podemos, hermano, lograr por nuestras propias fuerzas. Porque en nosotros no está el poder para nosotros o la habilidad para nosotros vivir conforme a las demandas de Dios para nosotros. Es por eso que Pablo en este versículo dice, ser lleno del Espíritu Santo. Ahora bien, amados hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, implícitamente, Pablo nos ilustra, ¿verdad?, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ya hemos visto por qué es tan necesario. Ahora, ¿qué es en sí el ser lleno del Espíritu Santo? El ser lleno del Espíritu Santo no tiene nada que ver, escúchame bien, ser lleno del Espíritu Santo no tiene nada que ver con emociones, no tiene nada que ver con experiencias sensoriales, no tiene nada que ver con erizarse, no tiene nada que ver con brincar y saltar. El Espíritu, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el control del Espíritu Santo en la vida del creyente. No tiene nada que ver con sentir. Hoy, hermano, la gente está en las iglesias fascinado con sentir. Queremos sentir la presencia de Dios. Y nosotros valoramos el culto y evaluamos los cultos en expresiones como esta. Hoy sentí la presencia de Dios o no sentí la presencia de Dios. Amados hermanos, el Espíritu de Dios siempre está con la iglesia. Amén. El Espíritu de Dios habita en cada creyente. Hay personas que vienen a la iglesia, van a la iglesia los domingos, se erizan, brincan, saltan, remolinean y hacen una serie de desastres. Y cuando van a la calle son peor que cualquier mundano. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Hay cristianos o personas que vienen a la iglesia y durante el domingo saltan, se erizan, hermanos, se emocionan, lloran, pero de lunes a sábado ni siquiera toman la Biblia en sus manos. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu no tiene que ver con estas cosas. La llenura del Espíritu tiene que ver con el control del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Nosotros somos llenos del Espíritu Santo cuando el Espíritu de Dios que habita en nosotros controla nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué lo sé? Precisamente por la comparación que hace Pablo en el verso 18. Vamos a ver el verso 18. Dice el verso 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Amados hermanos, quiero que analicemos este versículo con un poquito de detenimiento. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo aquí? Si usted se fija, hermano, en el verso 4, ¿verdad? En el verso 4 del capítulo 5, Pablo hace una lista, en el versículo 4 y 5, Pablo hace una lista de pecados que los cristianos en Éfeso tenían que evitar. ¿Sí se recuerda que hablamos de esos pecados? Esto lo encontramos en el verso 4 y 5, pero ahí lo que es curioso es que en esos versículos Pablo no menciona la borrachera, sino que Pablo lo menciona, hermano, aquí en el verso 18. ¿Por qué Pablo no lo menciona en los versos 3, 4 y 5? Porque lo que Pablo menciona en los versos 4 y 5 son pecados, hermano, que la iglesia de Éfeso, los hermanos de Éfeso estaban involucrándose en esos pecados. Ahora, él menciona, el objetivo de Pablo en mencionar la borrachera en el versículo 18 es para establecer un contraste, para ilustrar a la iglesia de Éfeso lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Y él le dice, es ahí donde le dice, no os emborrachéis, es lo que dice Pablo, con vino, porque en el vino hay
disolución. Lo que Pablo le está diciendo es: no os embriaguéis con vino, porque el vino lleva al desenfreno. Amados hermanos, fíjate, en este versículo hay dos mandamientos, o dos imperativos. El imperativo de no emborracharnos, y el imperativo de ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, es interesante que Pablo, cuando escribe esta carta, ahí en el versículo 18, él está parafraseando lo que dice, amados hermanos, Proverbios capítulo 23, verso 29 al 35. Proverbios capítulo 23, verso 29 al 35. Quiero invitarle a que busquen este texto conmigo. Proverbios capítulo 23, verso 29 al 35. Amén. Amén. Dice en Proverbios capítulo 23, verso 29 al 35. Y quiero que mires este pasaje con detenimiento. Dice: ¿de quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? De los que se demoran mucho con el vino, de los que van en busca de vinos mezclados. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa. Entra suavemente, pero al final como serpiente muerde y como víbora pica. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. Y serás como el que se acuesta en medio del mar. Ahí está haciendo, hermano, está haciendo referencia al descontrol, ¿verdad? Al desbalance que el alcohol produce en las personas que abusan de él. Dice: será como el que se acuesta en medio del mar, o como el que se acuesta en lo alto de un mástil. Y dirás: me hirieron, pero no me dolió. Me golpearon, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré a buscar más. Quiero que pensemos por un momento en este versículo. Cuando Pablo, hermano, le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice: no os embriaguéis con vino, como le estaba diciendo, esta exhortación, este imperativo cumple dos funciones. La primera es exhortar a la iglesia a evitar este tipo de prácticas. No porque ellos lo estaban practicando, sino como a modo de exhortación. Eviten emborracharse, porque el emborrachamiento te va a llevar al desorden y al desenfreno. Y Pablo está citando este versículo, pero fíjate, hermano, lo que dice el Proverbio. Proverbios, hermano, y este es solamente uno de los tantos proverbios en los cuales Dios nos exhorta a evitar la borrachera. Es por eso que los cristianos no tomamos. Es por eso que los cristianos no nos emborrachamos. ¿Sabes por qué? Porque en el momento en que, ¿sabes? Dice la palabra del Señor, en el verso 30 de Proverbios, dice: de quien se demora mucho con el vino, de los que van en busca de vino mezclados. Dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en las copas, entra suavemente. Pero dice la Biblia: pero al final, como serpiente, muerde y como víbora pica. Lo más asombroso de este pasaje es que al describir todas estas cosas, de quién serán los ojos enrojecidos, de quién serán los ayes, de quién serán las tristezas, él empieza a describir todas estas cosas y al final dice que los hombres que abusan del vino, al final dice: cuando despierte, volveré a buscar más. ¿De qué está hablando aquí? Del efecto, hermano, del vicio en las personas que toman. Porque cuando toman, no pueden dejar de tomar. ¿Por qué? Porque están, hermanos, controlados por el alcohol. Y el segundo objetivo de este imperativo de Efesios es, hermanos, mostrarnos
que de la misma que ser llenos del Espíritu Santo es vivir bajo la influencia del Espíritu de Dios. La única comparación que hay entre la borrachera y estar lleno del Espíritu Santo es que el que está borracho está bajo la influencia del alcohol. De la misma manera, el cristiano debe vivir no bajo la influencia del alcohol, sino bajo la influencia del Espíritu de Dios. El que está borracho, el alcohol lo lleva al desenfreno, pero cuando nosotros vivimos controlados bajo la influencia del Espíritu de Dios, nosotros vivimos de una manera que glorifique el nombre del Señor. Amén. Si lo puede ver, hermano, no tiene nada que ver con desenfreno ni locura. Tiene que ver con control. Y este control, hermano, es integral, como decía, porque afecta tu intelecto, tu manera de pensar, afecta tu corazón, tus emociones, lo que tú amas, y afecta tu voluntad. Amados hermanos, es por eso que Pablo dice que nosotros los creyentes tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Tener la mente de Cristo es vivir llenos del Espíritu Santo. ¿Sí lo puede ver, hermano? Y eso es lo que tú y yo necesitamos, por lo cual necesitamos orar. Para que el Señor nos llene de su Espíritu Santo, y ser lleno del Espíritu de Dios implica vivir controlados por el Espíritu de Dios. Y esto también, hermano, lo confirma, no solamente, lo decimos no solamente por la comparación que Pablo hace, sino también que la palabra que Pablo usa en el verso 19 para llenos, esa palabra llenos significa, hermano, en el original griego implica control. Es, por ejemplo, ustedes recuerdan cuando Jesús caminó sobre el mar, cuando Jesús estaba con los discípulos en una barca y se levanta una tempestad, y Jesús estaba durmiendo, y los discípulos, hermanos, estaban desesperados y despertaron a Jesús y le dijeron: Maestro, nos hundimos. ¿Se recuerdan ese pasaje? Y dice la Biblia que Jesús reprendió el mar y se acabó la tormenta. Y dice la Biblia, ese relato termina diciendo: y los discípulos se llenaron de temor, diciendo: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Y la palabra que usa ahí para llenos de temor es la misma palabra que Pablo usa aquí para llenos del Espíritu Santo, que implica control. Amados hermanos, habiendo visto qué es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, lo segundo que quiero ver es cómo somos llenos del Espíritu Santo. Ahora, antes de explicarles a ustedes cómo somos llenos del Espíritu Santo, es bueno que nosotros aclaremos lo siguiente. Amados hermanos, ser lleno del Espíritu Santo no es algo que pasa en un momento. Ser llenos del Espíritu Santo amados hermanos, es una experiencia continua y progresiva en la vida del creyente. Porque tú y yo todos los días necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para vivir conforme al Evangelio que fuimos llamados. Ahora, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? Ciertamente, no somos llenos, usted no es lleno del Espíritu Santo porque una persona le imponga las manos y le diga: recibe el Espíritu Santo. No somos llenos del Espíritu Santo, amados hermanos, porque vayamos a una reunión especial donde el Espíritu Santo se va a derramar y va a llenar a todas las personas que están allí. El pasaje, hermano, que nos ocupa en esta mañana, nos indica cómo es que somos llenos del Espíritu Santo. Y quiero llamar la atención de ustedes al verso 19. Dice: hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Este pasaje de la Escritura, hermano, es bien interesante, porque el verso 19 nos indica dos cosas. Nos indica cómo nosotros somos llenos del Espíritu Santo, cómo el cristiano puede ser lleno del Espíritu Santo continuamente, pero también nos indica cuál es el resultado de ser llenos del Espíritu Santo, cuál es el fruto o la evidencia de que nosotros somos llenos del Espíritu Santo. De manera que, ¿cómo entonces somos llenos del Espíritu Santo? Bueno, dice Pablo,
En el verso 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Vamos a hacer una pausa ahí. Fíjate la distinción que Pablo está haciendo aquí. ¿A qué se refiere Pablo con los salmos? Bueno, los salmos, cuando él habla de los salmos, obviamente está hablando a lo que se está refiriendo a lo que nosotros conocemos hoy como el libro de los salmos. Pero también en el tiempo de Pablo, hermano, los salmos eran, hermano, canciones, hermano, que se cantaban con instrumentos musicales. Eran los salmos de la Escritura que la iglesia lo cantaba con instrumentos musicales, con música. Ahora, himnos, hermano, dice Pablo, ¿cuál es la diferencia entre los salmos y los himnos? Los himnos, hermano, lo que Pablo se está refiriendo aquí, eran canciones que la iglesia cantaba que, hermano, ilustraba, contenía, hermano, el relato de la historia de la redención. Eran cantos, en otras palabras, que, hermano, proclamaban la obra y la vida de Jesucristo. Esos eran los himnos. Y a diferencia de los salmos, los himnos, amados hermanos, se cantaban generalmente sin música, a capela. Y muchas veces eran recitados. Y dice también Pablo, la tercera categoría que él dice es cantos espirituales. Ahora, ¿cuáles son los cantos espirituales? Los cantos espirituales no son cantos improvisados. Los cantos espirituales, hermanos, son cantos que brotan de un corazón regenerado. ¿Se recuerda qué fue lo que Jesús le dio a la mujer samaritana? Es necesario que los que adoran a Dios le adoren como en espíritu y en verdad. Estos cantos espirituales eran cantos, hermanos, que brotaban de un corazón regenerado. Y eso lo sabemos, hermanos, por cómo termina el verso 19. Fíjate cómo termina el verso 19. Y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Ahora, ¿cómo nosotros somos llenos del Espíritu Santo? Nosotros somos llenos del Espíritu Santo cuando la palabra de Cristo mora en nuestros corazones. En la medida que la palabra de Cristo mora en nuestras vidas abundantemente, en esa misma manera, en esa misma medida, los creyentes somos llenos del Espíritu de Dios. Y usted se preguntará, pastor, pero es que ahí el texto no habla de la Escritura. Y la razón por la cual sé que aunque el texto no habla de la Escritura, está refiriéndose a la Escritura, es por el pasaje paralelo que está en Colosenses capítulo 3, verso 16. Vamos a ver Colosenses 3, verso 16. Amén. Amén. Y te voy a enseñar en este pasaje por qué Pablo, sé que Pablo está hablando de lo mismo aquí. Dice el verso 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Fíjate lo que dice el texto, que la palabra de Cristo abunde. Dice, hermano, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestando unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Y del verso 18 al verso en adelante, Pablo empieza a mencionar las mismas cosas que menciona en Efesios capítulo 5, verso 22 en adelante. Le dice, mujeres, sujetad a vuestros maridos, maridos, amad a vuestras mujeres. De manera, amados hermanos, que por el versículo 16 es que nosotros sabemos, cuando nosotros unimos, hermano, Efesios capítulo 5, verso 19, con Colosenses 3:16, nosotros llegamos a la conclusión de que el creyente es lleno del Espíritu Santo cuando la palabra de Cristo habita en abundancia en su corazón. No hay otra manera. Esto, hermano, ser lleno del Espíritu Santo
una experiencia mística. No es un acto de magia. En la medida en que usted, hermano, sumerge su vida, en la medida de que usted se dedique a estudiar la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, hermano, controla tu mente, tu voluntad y tus emociones. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y la única manera es llenándonos de la palabra de Cristo. Ahora, ¿cómo la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros? Bueno, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. En primer lugar, cuando nosotros cantamos la palabra de Cristo. Cuando nosotros cantamos la Biblia, no solamente estamos adorando a Dios, no solamente estamos honrando a Dios, sino que nos estamos discipulando los unos a los otros. Estamos recordándonos el Evangelio los unos a los otros y haciendo eso, estamos llenándonos de la palabra de Dios. Amén. Y al ser llenos de la palabra de Cristo, estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Amados hermanos, el Espíritu de Dios no te va a hablar por un medio diferente que no sea la palabra, su palabra. El Espíritu Santo no te va a guiar a través de sueños ni nuevas revelaciones. El Espíritu Santo te va a guiar a través de su palabra. Y a través de su palabra, que Él va a llenar cada área de tu vida. Amén. Amados hermanos, como la palabra de Cristo, es por eso que nosotros en nuestra iglesia somos intencionales en cantar canciones que contengan la historia de la redención, que contengan el Evangelio. Porque, hermano, cuando nosotros cantamos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios llena nuestras vidas. Amén. Y nos empieza a capacitar para poder vivir en obediencia a la palabra de Dios. Cuando cantamos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios llena nuestras vidas y empieza a traer gozo cuando nuestros corazones están dominados y llenos de tristeza. Cuando cantamos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios llena nuestros corazones y empieza a traer paz en corazones que están llenos, controlados, hermanos, por angustia, desesperación y ansiedad. Es por eso que tú y yo necesitamos cantarnos el Evangelio los unos a los otros en la congregación de los santos. Porque es de esa manera que somos llenos del Espíritu de Dios. Pero la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Amados hermanos, cuando nosotros nos exponemos a la predicación de la palabra de Dios. Y también, amados hermanos, la palabra de Cristo habita, mora en abundancia en nosotros. Cuando nosotros nos dedicamos en la semana a estudiar, a leer la palabra de Dios. ¿Sabes, hermanos? Cuando Pablo le escribió a Timoteo, Pablo le da varios consejos, pero dos de los consejos que resaltan en la carta de Pablo es que Pablo le dice enfáticamente a Timoteo: mientras yo voy, dedícate a la lectura de la palabra de Dios. Y después le dice: predica la palabra. Amados hermanos, ¿tú quieres ser lleno del Espíritu de Dios? Deja que la palabra de Cristo habite en abundancia en tu vida. Amén. Estudia la palabra de Dios. Rinde tu vida a la palabra de Dios. Deja que esa palabra impregne lo más íntimo de tu ser. Y serás lleno del Espíritu Santo. Amados hermanos, por último, quiero ver cuáles son las evidencias de que somos llenos, de que estamos llenos del Espíritu Santo. Mira Efesios capítulo 5, nuevamente, verso 19 al verso 21. Amén. Dice la palabra del Señor: hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo.
¿Cuáles son las evidencias de que nosotros estamos siendo llenos del Espíritu Santo? Bueno, ya Pablo nos explica, nos dice qué es ser lleno del Espíritu Santo, cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y ahora Él nos va a decir, nos muestra en estos versículos, cuáles son las evidencias de que tú y yo estamos siendo llenos continuamente del Espíritu Santo. Amados hermanos, si usted se fija en el pasaje no habla de nada que tiene que ver con nuestras emociones. El pasaje habla, hermano, Pablo da tres evidencias. La primera evidencia es esta. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que con alegría en su corazón adora y exalta el nombre de Cristo. Esa es la primera evidencia. Dice Pablo, cantando, como termina el verso 19, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Amados hermanos, es por esto que nosotros los cristianos cantamos aun cuando estamos tristes. No porque porque tenemos ganas de cantar. No porque todo va bien en mi vida, sino porque estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, cuando el Espíritu de Dios controla tu intelecto, cuando el Espíritu de Dios controla tus emociones, lo que va a resultar de eso es una exaltación al nombre de Cristo. Es por eso que los cristianos no podemos dejar de cantar. Es por eso que los cristianos no podemos dejar de exaltar el nombre del Señor. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es un cristiano que va a exaltar el nombre del Señor independientemente de cuáles sean sus circunstancias. Yo siempre me pregunto, hermano, ¿cómo es que hay cristianos que no cantan? Un cristiano que no canta, que no tiene deseo de alabar al Señor, que no ofrece a Dios sacrificios de alabanza, es un cristiano que necesita ser lleno del Espíritu Santo. Lo que a nosotros nos mueve a cantar no es un estilo de música determinado. Lo que a nosotros nos mueve a cantar es lo que sabemos de la palabra de Dios. Amén. Lo que me mueve a cantar a mí no es ni siquiera si tengo música o no tengo música. Para muchos, hermanos, la música es un elemento indispensable para adorar. Pero si nosotros necesitamos música para adorar, es señal de que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y yo no estoy diciendo que la música es mala, la música es buena, nosotros mismos usamos música. Pero, amados hermanos, ese no es el elemento determinante en adoración, sino, hermano, que el elemento determinante es la palabra de Dios que habita en mi corazón. Y cuando el Espíritu de Dios llena mi vida, yo voy a alabar el nombre del Señor. Amén. La segunda evidencia que Pablo da, él dice, verso 20, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre. La segunda evidencia de que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo es cuando nuestras vidas están caracterizadas por la acción de gracias. Cuando nosotros practicamos la gratitud a Dios, cuando una evidencia, la segunda evidencia de que Pablo nos da, inspirado por el Espíritu Santo, que nosotros, para nosotros saber que estamos llenos del Espíritu de Dios, es cuando nosotros adoramos a Dios a través de la acción de gracias, a través de Jesucristo. Y dice la Biblia, hermano, dice Pablo, dando gracias a Dios en todo. Nosotros los cristianos, cuando somos llenos del Espíritu Santo, damos gracias a Dios cuando todo me va bien. Doy gracias a Dios cuando tengo salud. Cuando mi despensa está llena. Cuando todo va como yo lo he imaginado. Pero también damos gracias a Dios cuando no tenemos salud. Cuando no tenemos dinero.
cuando nuestra despensa está vacía, cuando las cosas no pasan como nosotros no las hemos imaginado. Porque cuando el Espíritu de Dios controla mis emociones y mi voluntad y mi intelecto, entonces yo puedo dar gracias a Dios en todo. Amén. ¿Tú sabes por qué los cristianos llenos del Espíritu de Dios dan gracias a Dios en todo? Porque un cristiano lleno del Espíritu de Dios, en el cual la palabra de Dios habita en abundancia, sabe que Dios es soberano y que Él ordena todas las cosas para su bien, para nuestro bien, perdón, y para su gloria. Amén. Y es por eso que nosotros le damos gracias a Dios. Un cristiano lleno del Espíritu Santo siempre va a dar gracias a Dios en todo. ¿Tú sabes por qué? Porque un cristiano en el cual la palabra de Dios habita en abundancia sabe que Dios es sabio. Sabe que Dios tiene cuidado de su pueblo. Amén. Es por eso, amados hermanos, que Pablo dice que la evidencia de que somos llenos del Espíritu de Dios no es brincar y saltar, no es erizarnos, no es sentir, no es hablar, hermano, en un dialecto que ni siquiera nosotros mismos entendemos. Ser lleno del Espíritu, la evidencia de ser lleno, de que estamos llenos del Espíritu Santo, es una profunda adoración, hermano, que brota de nuestro corazón, una adoración genuina a Dios y hermano, una vida marcada por la acción de gracia. ¿Es usted un cristiano agradecido a Dios? Si no lo es, usted necesita, y yo necesito, ser lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Y cómo lo puedo lograr? Dejando que la palabra de Cristo habite en nuestros corazones. Amados hermanos, y la tercera evidencia, solamente la voy a tocar por arribita porque vamos a abundar en ella el domingo que viene, es sometiéndonos, dice el verso 21, unos a otros en el temor De Cristo. La tercera evidencia de que estamos llenos del Espíritu Santo es una vida, hermano, dedicada al servicio. Ujú. Cuando nosotros nos servimos los unos a los otros, esa es evidencia de que estamos llenos del Espíritu de Dios. ¿Quieres saber si una iglesia está llena del Espíritu? ¿Tú quieres saber si una iglesia está llena del Espíritu de Dios? Si los cristianos que componen esa iglesia están llenos del Espíritu de Dios, mira su vida de servicio. Una iglesia en la que los cristianos, sus miembros, se sirven unos a otros con gozo y alegría, es una iglesia cuyos miembros están llenos del Espíritu Santo. Amén. Esa es la evidencia que Pablo nos da. Ahora, ¿cómo nosotros respondemos a esta verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros como cristianos a la luz de esta verdad? Bueno, hermanos, yo creo que una aplicación evidente de este pasaje, de esta enseñanza, es, amados hermanos, que tú y yo debemos dedicarnos a la palabra de Cristo. Dos cosas fundamentales. ¿Sí? Quiero hablar por un momento a los que están aquí que no tienen a Cristo. ¿Tú quieres conocer a Cristo? Lee la palabra de Cristo. Lee la palabra de Cristo, porque en ella Él se ha revelado. Amén. O lo voy a decir correctamente. Si tú quieres conocer a Cristo, lee la palabra de Cristo, porque en ella el Espíritu Santo ha revelado a Cristo lo suficientemente claro como para que tú le puedas conocer y puedas ser salvo. Amén. Y quizás tú me dirás en esta mañana, pastor, es que yo la leo y no la entiendo. A lo cual yo te respondería, pídele a Dios que tenga misericordia de ti, que abra tus ojos para que tú puedas ver la gloria de Cristo en su palabra. Amén. Porque la razón por la cual no la puedes entender es porque estás ciego espiritualmente, por tu propio pecado, y porque el diablo te ha enceguecido para que no puedas ver a Cristo en su palabra. Y esa venda solamente Cristo te la puede quitar. Pídele en esta mañana al Espíritu de Cristo, quita esa venda y déjame ver la gloria del Evangelio y déjame ver cuánto yo te necesito a ti. Amén. Ven a Cristo en esta mañana. Arrepiéntete de tu pecado. Cree en Él. Y tus pecados serán perdonados y Dios te dará la vida eterna. Amén. Y por último quiero hablar de los cristianos que están aquí en esta mañana. Tú necesitas pasar tiempo en la palabra de Dios.
quieres ser lleno del Espíritu Santo, padre, tú quieres educar a tu hijo en la disciplina y en la amonestación del Señor, tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo y para eso tú necesitas pasar tiempo estudiando la palabra de Dios. Tú necesitas venir a la iglesia y ser expuesto a la exposición de la palabra de Dios. No descuides la Biblia, cristiano. Estúdiala, léela, estúdiala, escúchala y obedécela. Y el Espíritu de Dios llenará cada área de tu vida. Amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Quiero invitarte a que te pongas en pie y vamos a terminar en oración. Padre, en esta mañana nosotros alabamos tu nombre y te damos gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo. Señor, en esta hora nosotros clamamos a ti y te pedimos, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Amén. Llénanos de tu Espíritu Santo para poder vivir como es digno del Evangelio. Amén. Llénanos de tu Espíritu Santo para poder glorificarte en todo lo que nosotros hagamos. Amén, Señor. Pon en nosotros, la iglesia, la profunda necesidad de venir a tu palabra, de estudiar tu palabra, de leer tu palabra, de escuchar y obedecer tu palabra. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra habite en abundancia en nosotros. Señor, yo te ruego por los que están aquí que no tienen a Cristo. Oh Espíritu de Cristo, obra en sus vidas, aplica esta palabra en ellos y tráelos de muerte a vida, del dominio de Satanás al reino De tu amado Hijo Jesús. en el nombre de Jesús. Señor, Amén. ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, Amén. la gracia de Jesús, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que tú vengas por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gracia y el amor del Señor sea con cada uno de ustedes.